de la plática, la charla que les traigo el día de hoy no sé si están mirando la presentación ya. Sí, ya está. Ok. Bueno, pues como les decía, prácticamente de lo que yo les voy a comentar o vamos a comentar el día de hoy es una experiencia a partir justamente del trabajo que realizo en el Colegio de San Luis, que es la investigación. El Colegio de San Luis es un centro de posgrado, maestrías y doctorados en el área de ciencias sociales y humanidades, y en particular el área donde yo me encuentro, que es el programa de Agua y Sociedad. Nos hemos enfocado a trabajar o a estudiar aquellos casos donde el eje central es el agua. Hay temáticas desde la corte o desde corte temas indígenas, desde la parte de gestión comunitaria, la parte de legislación, en fin, digamos una serie de problemáticas o temáticas relacionadas al agua y que no solamente estudian casos de México o de la región donde se encuentra el Colegio de San Luis, sino también en algunos casos hemos tenido estudiantes que trabajan casos de otros países, incluso africanos. Nos ha tocado tener chicos que están trabajando o que trabajaron temas de algunos países de aquel continente. Bueno, voy a iniciar, como yo les decía, por el tema a lo que yo me dedico, a la parte de investigación. El acercamiento con el caso que yo les presento hoy, yo digo que es una de las cosas a las que yo le llamo una casualidad muy fortuita, porque no era la intención ni estaba como parte de los objetivos trabajar con esta comunidad. Yo en 2015 tenía en ese momento un proyecto de investigación donde uno de los objetivos era diagnosticar a partir de índices de calidad de agua y de suelo su calidad para el uso agrícola, que esta es una región de importancia agrícola para el estado de San Luis Potosí. Ahí yo en el mapa les presento donde nos encontramos, el primero que está en la parte superior izquierda, es México, de ahí también está marcado el estado de San Luis Potosí, y nosotros, esta región que estudiamos es conocida como zona media o región media, entonces es una parte transicional entre la parte desértica del desierto chihuahuense, es una región muy grande que llega hasta hasta Estados Unidos, y en esa parte de transición entre lo desértico y lo subhúmedo, que es hacia el Golfo de México, se encuentra esta región que es la zona media de San Luis Potosí. Esta región es muy importante en términos agrícolas, justamente por su clima. La parte transicional es la parte también hídrica, es muy rica en cuestiones de recursos hídricos, hay manantiales. El agua subterránea es de muy buena calidad en algunos puntos, aunque también hay un manchón, decimos nosotros, o una área, una región donde la calidad es un poquito, o es baja la calidad, específicamente con cuestiones de salinidad, y por eso también nuestro interés de estudiar esta área, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, en términos de recursos hídricos es muy importante más hacia la zona sur de esta región, la Sierra de Álvarez. Estoy buscando aquí mi curso, todavía no quiero avanzar, pero la Sierra de Álvarez está marcada más o menos ahí por el círculo que tengo en la presentación. Es un macizo rocoso muy importante para esta región en términos de recursos. Hay una serie de manantiales ahí que desde el término turístico le da buenos ingresos a esta región, principalmente el manantial de la Media Luna, del que ahorita les voy a mencionar. Como les decía, la Sierra de Álvarez en términos ecológicos es muy importante para estas regiones o estos municipios que lo rodean. Hay un sistema de manantiales muy importantes, muchos de ellos se usan para cuestiones turísticas, otros incluso para abasto de agua. En las fotos que presento del lado derecho, vemos que incluso algunos manantiales están pues un tanto descuidados porque no son usados para el turismo, digamos, externo, sino más bien son para las comunidades locales. Otros manantiales que están más, digamos, hacia la parte alta de la sierra son entubados, canalizados como se muestran ahí, y finalmente sirven para dar agua a la población. También en esta sierra encontramos cavernas o cuevas. Entonces, digamos, la Sierra de Álvarez es en términos ecológicos
y de aprovechamiento es muy importante. En la parte inferior presento lo que es el manantial de la Media Luna, como les digo, es el atractivo turístico más importante de la región. Sus aguas son verdes o azul turquesa, dependiendo también de la temporada del año. Ese manantial tiene una profundidad que se ha estimado entre los 35, 40 metros, incluso se ofrece el buceo para el turismo, entonces en términos turísticos es muy importante, pero también este manantial es muy, muy importante en términos de productividad agrícola. Se extraen de él cada año 135 hectómetros cúbicos para dar agua al distrito de riego de esta región. Entonces, digamos que tiene doble propósito, pero la parte económica importante es hacia lo agrícola, aunque en lo turístico también es el emblema de la región, el manantial de la Media Luna. A lo mejor algunos de los colegas mexicanos que están en el Congreso puede ser que lo conozcan. Incluso me ha tocado hablar de él con colegas de otros países y resulta ser que pues ya lo han conocido, ¿no? Entonces, porque es de las zonas turísticas, yo me atrevería a decir incluso conocidos a nivel del país, ¿no? De México. Un poquito con esto quiero dar a conocer el entorno o el contexto ecológico en el cual se desarrolla la comunidad de la que yo voy a hablar en unos momentos. Y de ahí, pues bueno, entender que todo esto que la sierra ofrece o que este entorno ofrece, pues no es más que los servicios ecosistémicos de gran importancia, no solo para la cuestión económica, y siempre estaremos, pues, en el caso de nosotros, con estos estudios que estamos haciendo, estamos también tratando de integrar este tipo de enfoques en nuestro análisis o en nuestros trabajos, porque creemos que no podemos solo quedarnos con la parte técnica o solo evaluar los temas muy, muy... solo, por ejemplo, pensar la calidad como un número, como una gráfica, sino ver cómo es que la condición en este caso del agua y el suelo, que en ese momento era los objetivos a estudiar, cuál era el contexto que hacía que se tuvieran, por ejemplo, esos índices que se estaban evaluando. Entonces hemos estado empezando a ingresar o a incorporar en nuestros estudios el enfoque de la evaluación a partir de los servicios ecosistémicos, y hemos estado también entonces entendiendo que lo que la naturaleza nos provee, pues como ya algunos de ustedes que trabajan también en estos temas en específico, pues la parte de aprovisionamiento aunque la gente de esas comunidades no conozcan o no sepan, digamos, de los términos académicos que nosotros usamos, ellos tienen mucha claridad en que la sierra les da, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como aprovisionamiento, pues los alimentos, la madera, que ellos consumen para su vida cotidiana, pero también para su economía. La gente que se dedica a producir para vender, la parte económica es muy importante, y ellos reconocen que necesitan de la sierra, necesitan del agua que les provee la sierra para poder producir sus alimentos o producir aquellos productos que van a finalmente a vender a algún mercado local o incluso internacional. Ahorita les voy a hablar la importancia en términos económicos o agrícolas, ¿no? de esta región. Y también han entendido o tienen mucha claridad más bien que la parte climática también es vital para ellos, y de ahí la importancia de estar conservando la sierra. Con las pláticas con las personas, siempre nos están diciendo, nosotros sabemos muy bien cuándo va a llover, cuándo no va a llover, miramos la sierra y sabemos si nada más es un agua de poquitas horas, de poquitos minutos, o si realmente va a ser una lluvia intensa, ¿no? No necesitamos estar escuchando las noticias o al meteorólogo para que nos diga si va a haber una buena temporada de lluvias, ¿no? Y definitivamente un componente importante es la parte cultural, ¿no? Para a lo mejor los turistas o la gente que llegamos a esos lugares a visitar, se nos hace bonito estar en un lugar verde, fresco, tener contacto con la naturaleza, ¿no? Pero para ellos es parte de su cultura, parte de su vida, de su cotidianidad con la familia. Entonces, en términos culturales también es un asunto muy, muy importante para ellos el vínculo con la naturaleza, o en este caso con el bosque, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros hemos empezado a retomar, ¿no? Para poder hacer una evaluación o un análisis más complejo de las cosas que nosotros veníamos haciendo, insisto, desde un corte más técnico y no tanto desde lo social. Como yo les decía,
Inicialmente este trabajo no estaba proyectado en el 2015 con el proyecto que yo venía dirigiendo. Sin embargo, en los recorridos que nosotros hacíamos pues, para tomar las muestras de agua y suelo, empezamos a tener contacto con las personas, simplemente la gente que nos ayudaba, también de otras instituciones que nos ayudaban con los recorridos, nos hablaban de que había un caso muy, muy particular en la región de una comunidad que había tomado en sus manos el tema de la conservación del bosque. Era el ejido de la Loma. Ahí en tono gris está la parte urbana, la parte que son vecinos con el municipio de Ciudad Fernández. Ellos pertenecen al municipio de Río Verde, pero digamos la parte urbana la tienen a escasos 2, 3 kilómetros y la parte agrícola, digamos, están rodeados de la zona agrícola, como yo les decía, la más importante de esta región. Se produce caña, se produce, naranja, es la parte muy importante de producción de naranja, se producen hortalizas y también la producción de maíz es muy importante para esta zona. Y una buena parte es con agua subterránea, pero otra es a partir del agua que se extrae del manantial de la Media Luna. Entonces, y esos recursos se generan en la Sierra de Álvarez, donde en el polígono 2, que está marcado ahí, el polígono anaranjado número 2, está prácticamente inmerso en su totalidad en la Sierra de Álvarez. De ahí que ellos tienen la población que vive en este municipio, en este ejido, su vínculo con la sierra es muy, muy natural y de toda la vida, ¿no? Nacen ahí, muchos ni siquiera salen de su comunidad, pero ese contacto con la sierra es permanente, ¿no? Entonces, este es un ejido pequeño realmente, hay otros ejidos más grandes en términos poblacionales. El ejido tiene apenas 795 habitantes y como otros tantos ejidos que están, digamos, asentados en esta área de la sierra, tienen todo el tiempo la presencia de escurrimientos intermitentes. Cuando llueve, pues estos escurrimientos se vuelven más intensos. Sin embargo, en la parte alta de la sierra se mantiene cierto grado de escurrimientos y ya conforme va descendiendo hacia la planicie, hacia la área del valle, estos escurrimientos se reducen o bien se pierden, pero tiene que ver un poco con la parte de la infiltración y por la roca caliza que tienen ahí como base esta sierra, ¿no? Hay mucha grieta, mucha infiltración, entonces por eso es que se pierden estos manantiales, ¿no? También es importante mencionar que, como yo decía, la parte ecológica, esta región está parte o es parte, en particular elegido en su parte boscosa, en la parte boscosa, que son un poquito más de 1,800 hectáreas, están dentro de los sitios de atención prioritaria de conservación de la biodiversidad, que está en su prioridad alta y media, que están definidos por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, acá en México. Entonces, esto los pone también en una condición muy particular porque incluso hay cuestiones ahí de endemismo de algunos animales, algunas especies también vegetales, pero en particular de unos roedores muy, muy característicos de la zona. Entonces, aunque la gente no lo sabía en su momento, sabía también que por el tema de la deforestación que se había estado haciendo años atrás, ellos habían dejado de ver o de percibir la presencia de algunas especies, de algunos mamíferos, entonces estaban preocupados por eso. Sin embargo, poco a poco han ido reconociendo la importancia en estos términos ecológicos o de especies, también, y por ahí también su interés de seguir conservando, ¿no? Como yo les decía, el objetivo entonces es presentarles estas acciones comunitarias de conservación porque finalmente el ejido, y en particular ahorita voy a hablar del grupo de vigilancia, es el que tomó en sus manos el tema de la conservación. Esta sierra a la fecha sigue siendo deforestada, talada de manera clandestina,
en algunos polígonos ejidales ya sean de manera individual o agrupando algunos, se han hecho trabajos de conservación, se han declarado áreas naturales protegidas, algunas ya desde los años 90, pero digamos que al no haber un plan de manejo, pues estas áreas pues siguen quedando expuestas a, por ejemplo, la tala, la extracción de algunas plantas de manera indiscriminada. También sigue habiendo extracción de leña. La gente acá sigue, en las comunidades más rurales, siguen usando la leña como combustible. Entonces, sigue habiendo pues muchos problemas. Hasta el año pasado incluso tuvimos problemas muy fuertes de incendios y bueno, pues estos son provocados también por la cuestión de querer habilitar estos espacios más para la agricultura, ¿no? Pero digamos que la comunidad en particular de la que yo les voy a hablar son los verdaderos protagonistas de la conservación en esta zona. Puse primero como metodología de estos casos, digamos, la parte que nos tocó vivir como equipo de investigación, porque también, como les decía yo, hemos intentado ya no solo ver desde la parte técnica, sino también lo social. En el grupo de trabajo, pues tenemos antropólogos, tenemos sociólogos, tenemos geólogos. En mi caso, que yo soy ingeniero civil, sin embargo, me he dedicado al estudio de agua subterránea y la parte de modelación. Tenemos también químicos que nos ayudan a revisar la parte de calidad. Entonces, eso nos ha permitido estar haciendo evaluaciones más contextuales para trabajar los casos que estamos llevando. Y en esa primera etapa que tuvimos con ellos, que fue el acercamiento para conocerlos, para que ellos nos conocieran, cuando nosotros hacíamos los recorridos para los muestreos, pues era muy, ¿cómo se llama? Era muy típico que nos vieran, estar ahí, llegar, tomar las muestras y siempre te preguntan qué estás haciendo, para qué es esto. Incluso a veces la gente no te quiere contestar preguntas porque creen que si encuentran algo malo, pues les vas a cerrar el pozo o va a haber alguna cosa de esas, ¿no? Pero no, entonces empezamos, yo por eso pongo como esta etapa de reconocimiento, nos sirvió a nosotros para acercarnos a la comunidad, para empezar a entender cómo es que ellos trabajaban o cómo es que ellos estaban haciendo todas estas actividades de conservación. Eso también ese acercamiento nos permitió en primera instancia que, como digo, primero nos ubicaran ya como un equipo de investigación, porque también el tema era que a veces nos decían, ¿y qué nos van a dar? O a qué vienen, porque aquí nada más vienen a veces los partidos políticos o quieren entregarnos apoyo para después pedir voto, o ustedes nos pueden ayudar, por ejemplo, a bajar recursos desde el municipio, desde el estado, para, por ejemplo, proyectos productivos. Y bueno, nosotros aclaramos que pues esa no era nuestra intención, ni no íbamos por parte de ningún partido político y tampoco éramos de ninguna instancia de gobierno para fomentar ningún tipo de programa social o bajar recursos para nuestro interés era totalmente de investigación y académico. Poco a poco se fueron dando cuenta de eso, de tal manera que incluso nos invitaban a participar en algunas actividades como el festejo del Día de la Tierra que ellos hacen cada año. Participamos con ellos, empezamos a invitar a autoridades también, que las autoridades fueran al ejido, no que los ejidatarios o la gente del comité fuera a las oficinas a buscar conversar de cómo se podía empezar a proteger desde lo institucional a la sierra. También hicimos un encuentro con diferentes comunidades que estaban como en el proceso de las declaratorias de áreas naturales protegidas aquí en el estado. Eso lo hicimos un encuentro en el Colegio de San Luis, invitamos a diferentes ejidatarios, cada quien presentó sus experiencias en sus ejidos, en sus regiones donde se estaban haciendo. Se invitaron las autoridades ambientales de aquí del estado, y eso permitió que ellos como comunidad, como ejido o como ejidatarios, se intercambiaran experiencias y se dijeron que en su momento incluso se podían impartir talleres entre ellos para poder compartir experiencias. Desafortunadamente, varias de las cosas estaban planeándose entre finales del año pasado y pero es definitivamente por
la contingencia no se ha podido dar, pero ellos siguen en la idea de hacer estos encuentros, estos talleres para poder compartir experiencias. Después de esto, de este reconocimiento, de esta aceptación, finalmente ya vino la colaboración. Y yo digo colaboración porque fue cuando, digamos, nos dieron esa posibilidad de poder contribuir más allá de lo que nosotros pudiéramos tener como nuestro proyecto de investigación, empezar a ver o a retribuir de alguna manera con lo que nosotros generamos, con los estudios, con los datos que generamos, empezar a darles este tipo de información a ellos para que a partir de sus propias necesidades pudieran ellos solicitar o gestionar ciertas cosas. Uno de esos de esas contribuciones que hicimos o colaboraciones fue, por ejemplo, el estudio para solicitar la declaratoria de área natural protegida en el ejido de La Loma. Eso a nosotros nos dio la posibilidad de reconocer aún más la comunidad, de caracterizar también más desde términos biofísicos en la zona, y poder, insisto, tener un análisis más, más contextualizado, ¿no? Eso también nos ha permitido empezar a tener otro tipo de acercamiento, ya no solo con los líderes de la comunidad, sino con otras personas de la comunidad. Yo siempre les digo, yo siento que cuando llego a la loma, todos me miran y no sé si me miran de buena manera o porque me quieren, porque mucha gente me saluda y a veces ni los conozco, porque hemos estado en las reuniones, en las asambleas, les hemos estado explicando, por ejemplo, cuando estábamos con el proceso de la declaratoria, hemos empezado como a querer involucrar otros ejidos para que este polígono de conservación que ya se tiene se amplíe. Estamos intentando convencer a otros ejidos vecinos de que asistan a las pláticas, de que en este año, les digo, se han cancelado muchas cosas, pero no los hemos dejado de informar, de invitar de algunas cosas. Entonces, eso, digamos, nos ha dado cierta posición en la cual, y se han dado cuenta también que no estamos con ninguna otra intención, ¿no? Porque en una reunión que tuvimos, un señor sí me dijo así directamente, ¿tú qué ganas, no? ¿Tú qué te vas? ¿Cuánto dinero te dan a ti por venir cada 15 días, cada 20 días para acá? Yo le dije, pues lo único que gano es un artículo o que mis estudiantes puedan venir a hacer trabajo de tesis para acá, porque yo recibo un sueldo, yo publico con los datos que ustedes me autorizan tomar cuando vengo a visitarlos, eso es mi ganancia. Y yo creo que eso ha ido dando cierta confianza, porque les digo, no ha habido malos entendidos en ese sentido y nos ha permitido pues colaborar, contribuir y convivir de manera sana, digamos, entre los académicos y ellos como los que viven cotidianamente estas dificultades con la protección de la sierra, ¿no? Y pues bueno, ya en esta tercera etapa, que yo es la que veo con mayor intensidad, es la que me tiene incluso ahorita más emocionada, ¿no? Les decía yo que en esta segunda etapa de colaboración tuvimos ya la oportunidad de ponernos con muchísimo más conexión con el Comité de Vigilancia Ambiental. Sin embargo, gracias en ese momento al que era el gerente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero de San Luis Potosí, él era el que nos ayudaba con los recorridos para los muestreos, y a veces el técnico de la Comisión Nacional Forestal fueron los que nos contaron del caso del ejido de La Loma, ¿no? Gracias a ellos fue que nos acercamos a este grupo y bueno, conocimos la historia, ¿no? Yo pensé incluso en cierto momento que era muy reciente el trabajo organizativo que ellos tenían y no, pues ya cuando platicamos que nos invitaban después de los recorridos a comernos unas gorditas, a comer a chartaco, decimos por acá, ¿no? Para seguir con la plática, estar buscando más información, pues nos enteramos pues que desde los 90 ellos se empezaron a reunir porque se daban cuenta de cómo era el saqueo. Ellos hablan de un saqueo muy importante de madera, no solo en su ejido, sino en todos los alrededores, en la sierra, la parte que a ellos les toca caminar o vivir, ¿no? Dice don Juan, el líder de ellos, decía, es que era terrible ver bajar camiones y camiones repletos de madera y que nadie dijera nada, ¿no? Nos dimos cuenta que las autoridades del municipio, incluso la misma autoridad ejidal estaba coludido con aquellos saqueadores, entonces pues no había manera, ¿no? Y hasta que
nos organizamos, empezamos cinco señores a empezar a decir aquí, de aquí no tienen que sacar nada. Al principio era muy complicado porque la gente de la misma comunidad se molestaba porque basta decir que como eran ejidatarios, pues todos tenían derecho o los mismos derechos sobre la sierra. Entonces cualquiera podía venderle a gente externa 2, 3 pinos, ¿no? Y sin ningún problema. Entonces decían, no, no podemos hacer eso. Entonces, digamos que empezaron con un trabajo muy fuerte de convencimiento, empezar a reunir a más personas, a convencerlos que era importante conservar la sierra, porque además estaban también percibiendo que ellos empezaban a tener problemas con el agua. Ellos, la gente que está como más pegada a la sierra, dependen de pozo, de agua de pozo. Tienen, ellos no tienen como más hacia el valle la parte de los manantiales. Entonces decían, y cada vez los arroyos baja menos agua, nosotros en nuestros pozos tenemos menos agua, sufrimos más para los riegos, para la agricultura. Y debe ser porque se está talando la sierra, porque cada vez hay menos árboles en la sierra. Entonces, fue un trabajo muy arduo, prácticamente 10 años de estar convenciendo a la gente, empezar a hacer un grupo más sólido, más convencido, y dice don Juan, y sin recibir dinero. Entonces, eso era otra de las situaciones, porque mientras las personas no tengan, digamos, resuelto el tema económico, familiar, o sea, de llevar dinero a casa, pues no va a dejar de estar yendo a la milpa, ir a sembrar, por ir a, por ejemplo, a vigilar que no se estén robando o que no se estén talando los árboles en la sierra, ¿no? Finalmente, para ellos fue muy importante todos estos años también ir a tocar puertas de las autoridades, eh, no solo, digamos, policíacas para perseguir o para evitar que la gente siguiera subiendo de manera clandestina, sino también las autoridades que tenían que tener claro que lo que se estaba haciendo era ilegal, como era la Profepa o Semarnat en su momento. Ellos empezaron también como institución a darse cuenta del trabajo que venían haciendo este grupo de vigilancia, y en el 2000, a través de Profepa, se les da el reconocimiento como comité de vigilancia y los credencializa, les da una credencial donde los autoriza a hacer esas labores de vigilancia, pero también en su momento, no hacer detenciones, porque ellos no tienen las facultades de hacer detenciones como la policía, pero sí, por ejemplo, de denunciar o detener infragante a alguien y entregarlo a la autoridad, por ejemplo, para, pues, tomar las sanciones que correspondieran, ¿no? Eso cada vez también les fue fortaleciendo a ellos como grupo, se fue reconociendo también a las autoridades locales, y poco a poco fue escalando hacia las autoridades estatales. Y también a partir de ese contacto con este tipo de instituciones fue que les empezaron a hablar de programas con los que ellos podían seguir conservando el bosque, y fue a partir, por ejemplo, de los programas de pago por servicios ambientales que han tenido este tipo de beneficios, o programas a los que han aplicado, lo han tenido, tienen en la actualidad, están vigente uno, pero ya es la cuarta vez que tienen pago por servicios, a partir también de un programa de Pronafor. Ellos pudieron generar su ordenamiento territorial, y eso también les ha ayudado mucho porque pudieron delimitar muy bien los linderos de los ejidos, o de su ejido, perdón. Tienen ahora, por ejemplo, marcado con letreros, por ejemplo, advertencias, ¿no? Este es un ejido protegido, este es un área natural protegida, se va a sancionar a las personas que se encuentre talando bosque. Entonces, ha venido, digamos, también por parte de las autoridades un cierto tipo de apoyo, aunque sigue siendo insuficiente. Y eso, pues, insisto, ha sido un trabajo de, pues, prácticamente ya 20 y tantos años que han estado sin pago alguno, con mucho amor a su tierra, dicen ellos, y con siempre el conocimiento, el reconocimiento de la importancia de la conservación del bosque, ¿no? También ellos nos dicen, por ejemplo, que incorporan a las mujeres, ¿no? Es un poquito ahí medio chistoso para mí cuando empezábamos a contactar con ellos. Les decíamos que también había otras posibilidades, ¿no? Para aprovechar la sierra, porque el conservar la sierra no necesita o no necesariamente es intocable, o que si se va a poner bajo un tipo de protección, la sierra no se puede tocar. Les decíamos que no era así, que podía haber incluso otro tipo de proyectos productivos que podían beneficiar a las mujeres. Ellas ya recolectan algunas cosas en ciertas temporadas del año, pero le decíamos, podrían sacarle un beneficio económico, ¿no? Pero decían los señores, no, con las mujeres no se metan, nosotros vivimos felices así, estamos bien así. Dije, bueno,
tampoco es nuestro papel o no queremos venir a incomodar, ni queríamos enfrentarnos en ese momento o tener ese tipo de enfrentamientos porque se sintieran que estábamos invadiendo las formas de vida que ellos tienen, ¿no? Pero las mujeres son muy activas, organizan muchas actividades con los niños, con las escuelas. Cuando, por ejemplo, las brigadas de este comité tienen que ir a ayudar a apagar incendios, afortunadamente en su ejido ya no ha habido incendios, pero sí en otros vecinos, pues definitivamente son las que ponen las comidas, les van a dejar agua, están muy al pendientes de las necesidades que ellos puedan tener mientras están haciendo este tipo de labores. Pero digamos también son reconocidas por los hombres como participantes del grupo de conservación. En esta tercera etapa que yo les digo que es en la que estamos, hemos podido participar primero documentando todas estas acciones. Hemos estado trabajando para que ellos puedan, digamos, seguir recuperando o tomando con la información que nosotros estamos generando para que ellos puedan tomar otras acciones. Por ejemplo, una de las cosas que ya se hizo fue hacer el estudio, desde el Colegio de San Luis, fue hacer el estudio técnico de factibilidad para solicitar la declaratoria de área natural protegida voluntaria de nivel estatal. Nosotros nos pusimos a trabajar todo el año pasado, 2010, bueno, finales de 2018 y parte del 2019 con este estudio para que ellos pudieran, digamos, solicitar el área, la declaratoria por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí, la declaratoria de área natural protegida. Eso finalmente se logró. En septiembre del 2019, el gobernador del estado declara esta porción del ejido, las 1,800 hectáreas que son de bosque de pino encino, como área natural protegida. Este año íbamos a empezar con los trabajos del plan de manejo, pero pues por la contingencia no ha habido ni recursos ni tampoco son las condiciones para las actividades que se tenían planeadas, ¿no? Y bueno, en este inter también de la declaratoria a finales de diciembre y principios de enero, también tuvimos la oportunidad de tener contacto con, aquí San Luis Potosí, la ciudad, es una zona o una región industrial y varias empresas tienen, entre otras cosas, la parte de la responsabilidad social que se le llama. Y buscaron al colegio de San Luis para que les presentáramos o si conocíamos de alguna comunidad que necesitara recursos para temáticas muy especiales. Era, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Riego tecnificado, sistemas de riego tecnificado. Ellos podían dar un monto para que cierta superficie fuera tecnificada y con eso no se usara o no se desperdiciara tanta agua. Estaba el tema de la reforestación, pero ese apartado o esa área que tenían, justamente el apoyo ya se lo habían dado a otra comunidad y les quedaba nada más la parte de restauración de cuencas. Yo les presenté el caso de la loma, les dije la importancia en términos hidrológicos que tenía la loma para la región, y no solamente la loma en específico, sino este grupo o este conglomerado de ejidos que están en esta porción de la sierra que aporta casi la cuarta parte de la recarga para el acuífero del Valle de Río Verde. Les interesó mucho, aprobaron el proyecto o la propuesta para que la comunidad recibiera recursos. Fueron $25,000 que les dieron para trabajar durante un año en obras de conservación. Algunas de ellas se las presento ahí, las zanjas trincheras, que es la que tiene ahí como una alberquita, como agua, los retenes de piedra, que es para evitar justamente que las avenidas que sean muy fuertes, pues se lleven ramas, troncos, todo lo que se va, y más bien que ellos con esas bajadas baje la intensidad del escurrimiento, pero se aproveche para la infiltración. Se limpiaron todo lo que es la brecha cortafuego, ellos tienen más de 16, 17 kilómetros, pero se alcanzaron a limpiar 10 kilómetros de la brecha cortafuego, perdón. Y bueno, y han empezado o están todavía con el interés de seguir con un vivero que ellos ya en algún momento intentaron tenerlo, pero por cuestiones de no conocer mucho la dinámica de cómo se gestiona una empresa comunitaria, eso como que la abandonaron, pero están con la intención de tenerlo. Y bueno, también han hecho bordos y abreros, porque en la parte más baja de la sierra, en la transición entre el bosque y la parte que están viviendo la población,
hay animales, vacas principalmente es lo que tienen, para carne, que es lo que, para lo que la venden, ¿no? Entonces yo les decía, pues bueno, con esto ha sido muy importante porque también los ha colocado como en la visibilidad de las autoridades, en este caso, de la SEGAM, de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, porque se dieron cuenta de la importancia del trabajo que estaba haciendo esta comunidad y que también sería muy importante que no solo esta comunidad o el ejido siga solamente conservando este polígono, porque va a aparecer, incluso parece ahorita una isla, cuando nosotros caminamos por los límites o los linderos del ejido, es muy notorio cómo los vecinos, los ejidos vecinos, tienen unas áreas muy grandes ya deforestadas, y cuando uno mira hacia la loma, echa la mirada al horizonte, la loma se ve ya otra vez cerrada de árboles, hay mucho árbol, mucho pino que está creciendo ya, ya tiene una buena altura. Entonces, decía la secretaria de Ecología, tenemos que seguir trabajando con ellos, que la gente siga o entienda como, o se asume más bien a los esfuerzos que está haciendo el Comité de Vigilancia para poder, digamos, extender esta área de conservación lo más que se pueda, ¿no? Y para Cummings, que es con los que nos acercó con Global Giving, que finalmente fue la organización financiadora en este año, pues ha sido una experiencia muy importante, porque aunque ha habido pandemia, la gente ha estado trabajando en las obras de conservación. Digamos, ellos no tienen mucha proximidad como nosotros, que vivimos más así en la ciudad, con digamos, el ajetreo de una ciudad. Ellos están más como en las actividades más rurales, la agricultura, el pastoreo. Entonces, y ellos pues caminan la sierra siempre, entonces decían, no, nosotros sí podemos trabajar este año, o sea, independientemente de la pandemia, nosotros podemos hacer los trabajos de conservación, y más bien la que se ha limitado en no ir para allá con ellos soy yo, para evitar que yo pueda llevarles contagios si yo estuviera contagiada. Entonces, más o menos ese es como lo hemos venido bajando, pero ellos ya prácticamente terminaron en su totalidad las obras de conservación que se planearon para este año, y ya se entregó el primer informe a Global Giving y quedaron muy satisfechos. Se hizo un video incluso que se les presentó para ir viendo pues los avances de los trabajos. Entonces quedaron muy satisfechos con el trabajo que se hizo, ¿no? Dentro de las cosas o los beneficios que pues ha tenido todo este trabajo que ha venido haciendo el Comité de Vigilancia, y cada vez más sumándose ya la gente de la comunidad, ya no tanto como el grupo de vigilancia, sino ya en su conjunto, lo que es muy notorio, la recuperación de la masa forestal, que yo les decía, ¿no? A veces me enseñan fotos de, miren cómo estaba antes, ¿no? Y ya cómo estamos recuperando los senderos o algunas partes que estaban ya totalmente deforestadas. Es muy notorio cómo ya los pinos y el encino están volviendo de forma incluso ya, o sea, no ha sido reforestación, así de manera natural está creciendo, porque pues efectivamente si ya no entran aquellos camiones a cortar, o la gente a cortar 2, 3 troncos, dicen ellos, pues digamos, la propia naturaleza se restablece, ¿no? Y otra cosa muy importante, a mí desafortunadamente no me ha tocado tener la experiencia, pero ellos hablan de que ya han vuelto a ver a venado, ya no tenían esta región, típicamente o esta área hay venado, está registrado como zonas de venado. Y me decían ellos, cuando éramos niños veíamos venados, ya tiene muchos años que no veíamos a los venados. Los venados están regresando a esta área de la sierra. Los han visto ya la gente, ellos los tienen muy entusiasmados. También hay una ave que se llama, la reconocen como guajolote silvestre. También dice, ya hay mucha guajolota, empieza a ver, hay un felino que le llaman ellos león, pero me dice el biólogo que trabaja con nosotros, es un puma, es una especie de puma, una clase de puma. Entonces también ya lo empiezan a ver ellos. Por esto de que ya también hay más agua, hay más charquitos, las corrientes se mantienen cada vez más durante el año. También hay reptiles y anfibios con características de endemismo que se están volviendo a ver, digamos, de manera más notoria, ¿no? Y eso ellos se han dado cuenta, la gente se da cuenta. Nos cuentan los señores que, por ejemplo,
en esta región se da mucho la migración hacia Estados Unidos, entonces hay familiares con la gente con la que conversamos que están en Estados Unidos que les mandan videos, ¿no? Que dicen, ay, miren, nos dijeron que ya podemos ir a caminar, nos dicen de los senderos o las rutas, ¿no? Y que ya está otra vez bien bonito y que ya próximo vamos a ir y que nos entusiasma mucho, que como cuando éramos niños. Entonces también esta parte, yo creo que les decía, la parte cultural, la parte del bienestar, de la convivencia con el medio natural, pues también eso a ellos les entusiasma mucho y les da mucha motivación para poder, digamos, seguir conservando. Y definitivamente el tema del recurso hídrico, ustedes pueden ver ahí algunas imágenes de cómo es que bajan ya los arroyos en temporada de lluvias, y aún aunque no sea la temporada de lluvias, los arroyitos ya no están secos, siempre están con humedad, ¿no? Y también este año empezamos a monitorear la parte de agua subterránea y también estamos viendo el reflejo, digamos, de cómo se ha ido incrementando el agua, los niveles de agua subterránea próximos a esta porción de la sierra debido a estas obras de conservación que se están haciendo, ¿no? En términos económicos, este proyecto que se tuvo con Global Giving le dio, como yo les decía, trabajo a algunos vecinos, habitantes también de la Loma. Siempre se tuvo un padrón fijo de 15 personas y eventualmente a otras 10 que estuvieron trabajando en las obras de conservación. Se hicieron, como les decía yo, los 10 kilómetros de brecha cortafuego, 150 trincheras, 100 piezas de tronco de presas de tronco y rama y otras 150 de retenes de piedra, ¿no? Y 3 presas de mampostería, que eso ayuda a retener agua. Y esta imagen que tengo ahí es de una represa que se hizo hace 2 años y que también ya tenía mucho tiempo que no veían con agua, incluso está desbordando, ustedes pueden ver cómo está saliendo el agua de la represita, y eso a ellos les garantiza tener buena cosecha, buena agricultura, porque no van a estar sufriendo de agua para regar lo que ellos producen, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo quisiera terminar mi plática pues diciendo que esta comunidad sigue teniendo pues, muchos retos, entre ellos es tener el financiamiento todos los años para seguir trabajando o haciendo estas obras de conservación, porque como yo les digo, ellos de entrada primero tienen que tener asegurada la parte de su sustento familiar, no van a dejar de ir a trabajar el campo por ir a vigilar todos los días, o no van a dejar el campo por ir a hacer obras de conservación. Tiene que haber ahí un apoyo económico para que ellos puedan seguir lidiando. Estamos también viendo la manera de que en estos próximos años seguir contribuyendo, colaborando con ellos, pero para que puedan acceder a otro tipo de programas que también tiene, por ejemplo, CONAFOR, que les permita seguir manteniendo, digamos, estas actividades de conservación, ¿no? Lo que a nosotros como grupo de investigación nos queda claro que, como dice Udiana, no podemos ver a la naturaleza como dinero solamente, como capital, ¿no? Es un patrimonio, es algo que desde la parte cultural, estética, de confort, también tiene un valor muy importante y puede tener la parte económica, pero siempre y cuando sea de manera sostenible y acompañándose de las comunidades que viven y que conservan estos espacios, ¿no? Entonces también de ahí la importancia, hace ratito lo escuchaba con el colega de turismo, es importante incorporar a la población para que esté en estos planes de manejo, porque yo creo que en muchos casos pasa que los gobiernos o las instituciones generan programas, generan apoyos, pero sin consultar a las comunidades. Cuando se aplican esos apoyos o esos programas fracasan porque no está involucrada la población, no les han tomado su consejo o no les han tomado su opinión para que puedan ser aplicables al 100% y fracasan, ¿no? O son programas solamente de un momento y jamás se vuelve a tener. Entonces es ahí la importancia que está ese desafío que se tiene que tomar también o incorporar a estas comunidades para poder tener éxito. Nosotros estamos como equipo de investigación muy agradecidos de la apertura que ha tenido esta comunidad con nosotros, muchísimo más agradecidos con el comité de vigilancia, que cuando les pedíamos recorridos, por ejemplo, en mi caso tengo 2 estudiantes que están trabajando, una ya terminó un trabajo ahí en la comunidad, otro chico de doctorado es el que está trabajando ahí, él está estudiando de justamente esta parte organizacional.
está haciendo una tesis de cómo esta gestión comunitaria está influenciando en la conservación o está impactando en la conservación de los servicios ecosistémicos. Entonces, yo ha sido para mí una experiencia muy, muy grata estar participando con ellos y un compromiso que también tengo con la comunidad de seguir colaborando independientemente, como decía hace rato, de lo que yo pueda generar de informe, de productos para mi ejercicio profesional o para reportar en mi institución como productos de investigación, poder seguir contribuyendo con esta comunidad y ojalá que en el próximo año podamos ya hacer o empezar a trabajar con las comunidades vecinas que hemos poquito a poquito ido acercando con ellos porque no es fácil y más porque en aquellos otros ejidos sigue la tala, sigue la venta de madera, no es tan fácil y no, lo que menos queremos es ni tener confrontación, ni arriesgar a ningún miembro del equipo, ni tampoco que la convivencia que se tenga entre ejidos, nosotros pudiéramos por ahí generar este conflicto. Entonces, estamos yendo ahí poco a poquito, despacio y más bien que nos vayan permitiendo la entrada poco a poco como lo hicimos con la loma. Pues bueno, eso es todo por mi parte. Agradezco mucho la invitación. Por si tienen alguna pregunta, estoy a la orden.